Amigos, muy buenos días a su programa Al Aire con Dianel, martes 9 de octubre. Lo primero que queremos hacer es mandarle un saludo y un abrazo muy enorme a nuestra Fer, que hoy tampoco pudo venir, pero ya se está recuperando, ya le está echando ganas y ya después pronto la vamos a ver por aquí. Los saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Ya saben la dinámica, se pueden ir por su café, regresar, un tecito, lo que gusten, y aquí nos ponemos a platicar porque hoy tenemos, como siempre, un programa muy bonito en cuanto a conocimiento. Tenemos que aprender, que tenemos que conocer, estar al día en cuestión de leyes. Hoy vamos a hablar de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y nos acompaña Carolina Virginia Mendoza Pomar. Hola, Caro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Es un honor tenerte aquí porque, bueno, ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México y fíjense, escuchen esto, obtuvo su licenciatura con la tesis Los discursos institucionales y de los actores en juego dentro de la construcción social de la discapacidad en México, una referencia necesaria en las políticas de discapacidad. ¿Te aventaste a hacer una tesis de discapacidad? Claro, sí. Sí. ¿Y qué tal? Pues ya venía yo desde el quinto semestre de mi universidad tratando el tema de discapacidad. Bueno, realmente fue por una experiencia personal en que pues yo tenía un hermano con discapacidad. Era una distrofia muscular de Duchenne. Uh-huh. Bueno, y tengo a mi sobrino que también tiene la misma discapacidad porque, sin embargo, yo me preocupaba no tanto por su condición física, ¿no? Uh-huh. Sino que por qué tenía que estar dentro de un cuadro encerrado dentro de su comunidad y no salir más allá. Sin embargo, pues desde la sociología pues no había visto un enfoque como tal, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva no había uh-huh. un enfoque como tal hasta que fui a la UNAM, que por fortuna, y empecé a interesarme con el tema, ¿no? Porque siempre creí que la medicina o el trabajo social o la psicología eran aquellas disciplinas que debían tratar a las personas con discapacidad. Uh-huh. Pero te das cuenta que no, que también está la sociología, gracias a que es una carrera muy abierta. Y entonces, pues de ahí me empecé a relacionar mucho el tema de discapacidad. En quinto semestre de mi universidad inicié con un ensayo uh-huh. sobre movimientos sociales y discapacidad. Obviamente no había tanta formalidad en el ensayo, pero ya cuando fui en el sexto semestre séptimo que me fui a la UNAM, me interesó más por el tema de la discapacidad. Uh-huh. Y tomé la decisión de pues interesarme, ir a seminarios. Como tal no había una formalización de la tesis porque apenas estábamos en un protocolo, y pues de ahí me interesé hasta que en el 2014, si no mal recuerdo, me fui a San Luis Potosí a apoyar a una asociación civil, a una investigadora que se llama Raquel Espinosa, de la Facultad de Comunicación de San Luis Potosí, uh-huh. y me invitó a ayudar a algunos chicos o a entrevistar a algunos chicos sobre la discapacidad visual. Y de ahí hicimos un artículo y posteriormente pues ya la tesis como tal, que me preocupó en el caso de que en el 2014 hay un comité sobre personas con discapacidad. Este comité envió un informe, porque México, el Estado mexicano, el gobierno mexicano envió un informe sobre las políticas públicas y programas públicos que se habían generado en materia de discapacidad. Entonces mandó un informe y en el 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad manda su informe, siendo uno de el tema más polémico, el parteaguas más polémico, el de Teletón. Uh-huh. Porque Teletón, el Estado, el gobierno estaba dando recursos públicos a una institución privada como Teletón. Uh-huh. Y pues a lo mejor no era nada malo, ¿no? El problema es que Teletón reproduce estigmas y prejuicios frente a la discapacidad del pobrecito, del que voy a ir a exponerlo a la televisión y vamos a partir de la lástima, sí, la cuestión lastimera. Querer concientizar y sensibilizar a partir de la lástima no es un camino. Claro, definitivo. Exactamente. Y de ahí empezaron a generarse una serie de discursos en redes sociales, por asociaciones civiles, por el Estado, por el propio Fernando Landeros, que es el presidente del Teletón, y una lucha entre discursos, uh-huh. y pareciera que todo era caótico,
Incluso, bueno, yo conocí a mucha gente que por redes sociales lo publicaba. Yo tenía, bueno, con unas personas de la UNAM tenía una página que se llama Menos Teletón, Más Sujetos de Derecho. Y pues ahí se difundía, y bueno, una red de interuniversitaria de discapacidad, donde estoy también en esa página, y se empezaron a discutir muchos temas. No, es que la ONU dijo esto, que el Fernando o la Asociación Teletón dijo lo otro, porque Teletón estaba diciendo que una convención que no conocía la función de Teletón estaba haciendo una crítica muy fuerte a Teletón, cuando realmente no era así. No estaba haciendo una crítica fuerte a Teletón, estaba haciendo una crítica fuerte al Estado, o sea, al gobierno. Sí, ajá. Pero se hizo un escándalo y se volvió todo caótico. Qué susceptible, señor Landeros. Sí, qué fuerte. Pero entonces, pues empezaron a discutir, y entonces yo lo vi como un fenómeno caótico. Pues aquí agarro el tema de la tesis. Sí. Lo aprovecho, lo agarro de aquí. Ajá. Y me pongo a investigar qué sucedió, ¿no? Y desde dónde se vienen estos discursos. Obviamente desde hace mucho tiempo, pero yo agarré el periodo coyuntural 2011-2016. Y de ahí me vengo con la tesis que está no hay muchas tesis sobre discapacidad, ¿verdad? ¿O sí hay? Sí, hay muchas, pero yo siempre he creído que en la UNAM trabajo, la Facultad de Trabajo Social, creo que la Facultad ya de Ciencias Sociales y Políticas ya la está generando. O sea, ya se está viendo trabajo. La UNAM está trabajando duro en esto, ¿eh? Sí, en temas de discapacidad he visto que está trabajando bastante. Eso me da gusto porque pues sí, en mi escuela el CAD UNAM, y está la clínica jurídica que está trabajando, y obviamente también muchos más dependencias, ¿no? Pero son personas que están trabajando en el tema. La clínica jurídica está trabajando muchísimo. He tenido la fortuna de estar conociendo su trabajo, y de veras que están haciendo cosas muy, muy importantes. Pero bueno, el artículo que nos mencionabas es la construcción social sobre la discapacidad y su correlación en la poca producción de acceso al uso de los medios audiovisuales, ¿verdad? Sí, ese es el artículo. Sí, luego lo voy a poner en la página, el link, para que lo busquen y lo lean. Sí está un poco complicado, yo creo que ya nos vienes manejando un lenguaje más difícil, pero lo poco que le puedan captar a todo esto, está muy interesante su artículo, lo voy a poner en la página para que lo lean. Y bueno, Caro, entrando ya en tema, ¿qué es el modelo de los derechos humanos de la discapacidad? ¿O qué es un modelo? ¿O cómo entendemos esto? Mire, desde los años 60, si no mal recuerdo, puede que me equivoque en las fechas, estaba un modelo médico. El modelo médico, obviamente no como tal así tangible, ¿no? Pero en la ONU se había desarrollado el modelo médico, y obviamente todo el desarrollo de las personas con discapacidad lo hacían con un modelo médico. Es decir, todo era rehabilitación, o todo era rehabilitar a la persona para cuando salga al entorno social pueda vivir la vida, ¿no? Por lo menos no se le dificulte tanto. Sí, pueda vivir, y de ahí surgió, ¿no? Posteriormente, en los años 70, o más o menos, surge el modelo social a partir de movimientos sociales de personas con discapacidad en Inglaterra y en Estados Unidos. Hay movimientos sociales. ¿Por qué surgen estos movimientos sociales? Porque las guerras, la Segunda Guerra Mundial y las guerras generaron pues mucha discapacidad, ¿no? Sí. Muchas personas que no tenían posibilidades, ¿no? Y pues no había derechos, no había nada, y surge el modelo social de la discapacidad. Ya por ahí adentrándonos, como yo creo que ya los 90, surge el enfoque de políticas públicas de derechos humanos, que yo creo que es ahí donde yo vinculo el enfoque de los derechos humanos. Y el enfoque de los derechos humanos menciona o argumenta que las personas con discapacidad también deben ser acreedoras de los espacios sociales de interacción, y deben ser incluidos. Incluidos en el sentido de que deben usar o tener los espacios de interacción social normales sin ser estigmatizados o apartados, ¿no? Como por ejemplo el caso ahorita que se dio de la educación inclusiva, ¿no? O sea, no debe de especial ellos y nosotros. Entonces entonces surge ese modelo de derechos humanos diciendo también las necesidades reales de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son las necesidades reales de las personas con discapacidad? Porque mucho nos encontramos con que el Estado o el gobierno lo que hace es, a una persona con discapacidad le va a dar un apoyo y
una despensa. O sea, Ajá. es lo que siempre a mí me preocupaba, El ¿no? asistencialismo, ¿no? Sí, y finalmente no cubría las necesidades de la persona, que también es el trabajo, la educación, un sinfín de cosas que muchas veces no conocemos, porque como es una persona con discapacidad no funciona de la manera normal, entonces lo excluimos, lo hacemos a un lado. Uh-huh. Entonces surge el modelo de los derechos humanos. Uh-huh. Y pues ya aunado en el 2000 se abre la apertura de que debe haber una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, elemento o tratado que permita conocer las necesidades reales de estas personas y que además obligue a los estados parte, o sea, en este caso México, a generar ciertas obligaciones en política pública, no asistencialista. Los estados parte son todos aquellos países que se incluyen dentro de la convención, ¿no? Los que quieren participar, porque no es obligatorio que un país participe. Claro que no. Por ejemplo, Estados Unidos y creo que Somalia no están dentro de la convención. No quisieron participar, pero eso es para que entiendan, ese es un estado parte. Son aquellos países que dicen, alzan la manita y dicen, yo quiero tomar este modelo para incluirlo en mi país. Sí, uno de ellos y un país pionero, que como siempre México es pionero en todo, pero nunca cumple nada. Un país pionero fue México. Sus asociaciones civiles fueron pioneras para que se realizara la convención. Ahorita, esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿qué es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Entonces les quiero enseñar, no sé si se ve ahí. Esta es la convención, yo tengo, bueno, lo pueden descargar en internet, ustedes nada más le googlean Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y les va a salir un montón de PDF y un montón de cosas. Es realmente muy pequeño, vean, o sea, no es un librazo de aquellos, pero viene con todo lo necesario y todo lo que se requiere. Para conocer. ¿Qué es la convención o qué? Bueno, estabas en eso. Sí, te decía que es ese tratado en el cual se estipula las necesidades reales de las personas con discapacidad y además estipula las obligaciones que los estados, parte en este caso el gobierno mexicano, debe cumplir para incluir a las personas con discapacidad. Esto entendido que las personas con discapacidad deberían ser ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿Quién dijo, Caro, cuáles son las necesidades? ¿A alguien que se le ocurrió o las propias personas? Las propias asociaciones civiles, las asociaciones civiles de madres, padres y personas con discapacidad que tomaron la decisión de hacer la convención. En el 2006, si no me recuerdo la fecha, porque les digo que soy muy mal en fechas, se genera la convención y el de 2008 México la firma como para ser parte. Ajá. Ahora bien, también desde mi perspectiva, también la convención no nada más es para que los estados parte generen, ¿no? Sino el hecho de que nosotros la conozcamos para entender que la discapacidad no es un problema que solamente está en el individuo, sino para entender y que, o sea, si un chico es ciego, este chico pues es ciego, que se quede, ¿no? Porque es ciego, ¿no? O sea, me tocaba mucho el caso de cuando fue esta dependencia que te digo de San Luis Potosí, que a muchos chicos ciegos los relegaban a su casa porque pues como no veía no existe el espacio para ellos. Y eran chicos que no sabían leer y chicos que no sabían escribir, que cuando fueron a la institución, también es una asociación civil, les hicieron aprender a leer y escribir, pero se tenía esa idea de que no saben leer y escribir porque pues, están ciegos, no saben leer y escribir porque no existen los medios. Porque no hay un país inclusivo, ¿no? Sí, no existen los medios, no existen las lecturas, no existen, no sé, ¿no? A lo mejor está la audiodescripción, sin embargo, a veces como que también sería padre, pues a lo mejor el braille, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y eso es la convención, o sea, sin embargo, yo creo que es importante que nosotros, que estamos inmersos en esta temática, la retomemos, nos abramos la apertura, entender a la discapacidad de una condicionante más humana, de diversidad social, yo siempre lo he visto así, y que deben de estar dentro de la interacción social. Aparte de, obviamente, yo no reniego y no estoy en contra de la rehabilitación, es fundamental, sin embargo, no lo es todo. Sí, pero nada más es una parte, ¿no? Sí. Porque una persona lo es todo, o sea, somos universales en integridad, en etcétera. Sí, etcétera. entonces pues es así como cuando nos da gripa y tenemos que ir al médico, tomar un medicamento, forma parte de nuestra vida, pero no somos una gripa. O sea, somos un todo, ¿no? Entonces, pues sí. Y según la convención, ¿cuál es la definición de la discapacidad? Vamos a buscarla porque de verdad no es así. Aquí tengo... Sí, porque aquí sí viene su definición. Ajá.
Es que hay mucha polémica en cuanto a la definición, ¿no? Bueno, polémica cuando no conoces la convención, porque, bueno, tenemos estos términos de personas con capacidades múltiples y capacidades diferentes. Y según esto dice, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esa es la definición que nos da la convención. ¿Cuántas y cuáles son las discapacidades que reconoce la convención? Bueno, según yo tenía en la investigación del INEGI, son 5, que es la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Ajá. Esas son las 5 discapacidades que se consideran, ¿no? Pero también, obviamente, si nos vamos a la clasificación, que está en la ONU también, pues vas a ver un montón de definiciones, clasificaciones, y ahí existe esta motriz, pero también existe esta acá, y aquí la vamos a clasificar así. Pero realmente, pues en términos así sencillos, son esas 5 discapacidades que considera la discapacidad. Sí, nada más son estas 5. Las vamos a volver a enumerar. Física o motriz. La motriz. Motriz, auditiva. Auditiva. Visual. Visual. Intelectual. Intelectual. Y psicosocial. ¿Por qué es importante que todos conozcamos la convención, Caro? O sea, y no nada más las personas con discapacidad, por eso quiero decir todos. Yo creo que es necesario que la conozcamos para abrirnos un espacio de sensibilización. Y no me refiero a sensibilización al sentir que siente el otro y la empatía, sino me refiero al de entender que las personas con discapacidad son individuos que deben gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades que todas las personas. Por eso creo que la convención es fundamental. Creo que es importante que la conozcamos por esa situación, ¿no? Para el hecho de entender que estas personas no son diferentes a nosotros, que viven una condición de vida diferente, sí, es verdad. Sin embargo, no son diferentes, no son personas iguales que también pueden gozar, no sé, de a lo mejor ir a una cafetería, también pueden gozar de ir al cine, también pueden gozar de un sinfín de situaciones. Entonces creo que esa es la importancia. Aunado a esta parte, también creo que la importancia de conocer la convención. Y bueno, yo te lo voy a platicar, ¿no? Cuando iniciamos la parte de cómo iniciar el programa o qué decir en el programa, que las asociaciones civiles y los jóvenes universitarios, principalmente, desarrollen proyectos que estén más allá de la sensibilización, los talleres de sensibilización. Pues ahorita te platico de manera incipiente, yo tengo un taller donde yo no quiero irme más allá de la sensibilización, sino a los espacios accesibles que no existen y que la gente lo comprenda. O sea, hay espacios accesibles que no existen, hay gente que no está dentro de la intervención, o sea, la sensibilización ya la hacen muchos, ya la hacen los psicólogos, ya la hacen los trabajadores sociales, y no es mala, es importante, pero creo que esa es lo fundamental de la convención. O sea, no solamente que el Estado, porque a mí siempre me discutía eso, o sea, sí, pero si los derechos humanos o el Estado no está haciendo nada, ¿qué sentido tiene la convención, no? Digo, no nada más es para que el Estado y la tenga, ¿no? Sino que también para que nosotros la conozcamos y podamos incidir políticamente, obviamente los que estamos interesados, incidir de manera política. Y conocerla mediante este enfoque, olvidándonos de un enfoque que lo único que ha hecho es segregar a la persona con discapacidad, que es el enfoque médico. O sea, que la ve con un carácter lastimero, que lo ve con un prejuicio, que lo ve como una persona, el pobrecito, ¿no? El pobrecito, o en mi tesis puse el superlisiado, ¿no? El que inspira a todos, la típica película, ¿no? Que ves a la persona con discapacidad y digo, no. O sea, me inspira a seguir adelante, me inspira. Es inspiracional, mira cómo él lo ha logrado todo esto. Digo, qué padre que haya logrado todo lo que ha logrado. Sí, claro, pero no tiene que ser así. No tiene que ser así, o sea. Y entonces yo creo que esa es la importancia que tiene pues este documento a nivel social. Digamos el Estado, gobierno, que es una parte importante, ¿no? Pero a nivel social esa es la importancia, ¿no? Y generar a lo mejor proyectos que permitan incluso que los niños, que muchas veces nos encontramos con niños que van a la primaria y todo eso, que no saben actuar o interactuar con los
con estos chicos, ¿no? Y no saben por qué, porque los chicos están relegados en su casa y en vez de interactuar en la escuela, por ejemplo, porque yo he vivido mucho esa experiencia con mi sobrino, ¿no? Mi hermano, que tenía una discapacidad, mi sobrino también la posee y, o sea, ¿qué pasa con los niños, no? Para que ellos interactúen con estos otros niños y que los papás también entiendan, ¿no? Los papás de esos otros niños y así que sea como una cadenita. Ajá. Entonces, es que los niños son perceptivos y y directos, son muy te dicen las cosas frontalmente y eso es lo padre, porque un niño que ve a otro niño con discapacidad, su compañero que va en silla de ruedas, pues pregunta ¿por qué no caminas como yo, no? El niño no se anda por las ramas, él lo ve y pregunta, y pregunta tal como es, tal como lo deberíamos de hacer nosotros, pero el niño no tiene ningún prejuicio, lo está preguntando porque quiere saber realmente por qué el niño no puede pararse de la silla. Le explicamos y el niño queda muy satisfecho con la respuesta y sigue su vida con su amigo en silla de ruedas. Claro. Cosa que no podemos hacer los adultos, no entiendo por qué seguimos poniendo. Incluso tampoco los niños lo entienden del todo, o sea, sí son directos, frontales, pero a veces como que excluyen, porque cuando no pero puedes eso ya viene de la fútbol, casa, ¿no? Por ejemplo. Porque sí, el niño por sí mismo se las va a arreglar para poder seguir jugando con su amigo, pero como en la casa ya le dijeron algunas cosas, o ya en la televisión aprendió otras cosas. Sí, entonces ya estamos en esta idea, ¿no? De segregar, pero pues sí es importante, creo que eso es lo importante desde mi perspectiva de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sí, el documento aquí está, ese aquí lo tenemos y trae un montón de palabras y tiene un montón de cosas, entonces le decimos al gobierno ten y ponte a trabajar en ello y yo me cruzo de brazos. No se trata de eso, se trata de que lo conozcan principalmente las personas con discapacidad para que sepan cuáles son sus derechos y en dónde están parados, ¿no? Claro. En cuanto a legalidad. Pero todas las personas que no tenemos discapacidad y que tenemos el interés de estar dentro de este tema, lo tenemos que leer también, pues para decirle al gobierno, oye, aquí dice algo que tú no estás cumpliendo. Si no sabemos, ¿cómo podemos exigir? Si no conocemos, entonces, pues yo los invito de verdad a que la lean, está muy sencilla, inclusive, ¿qué crees, Caro? Me encontré una versión explicada para niños. A ver, entonces, qué bueno. Si de por sí está muy sencilla de leer, claro. También le dan a los niños una forma y hasta con dibujitos y todo para que los niños, a mí me parece, no sé qué opines tú, me parece muy importante que los niños la conozcan, los niños con discapacidad y sin discapacidad, que conozcan este libro. Sí, yo creo que sí, aunado a la parte que ya veníamos diciendo de que los niños a veces pues son muy fríos o muy tranjantes o muy frontales a la situación y pues a veces por la educación abren aíslan a la otra persona o la hacen sentir como diferente, pues sí que la conozcan, ¿no? Y a partir de conocerla invitar al amigo, al chico con discapacidad a jugar o a buscar medios para que jueguen, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que mi hermano jugábamos con el básquetbol. Mi papá lo ayudaba mucho en la silla. Pero pues, o sea, no lo vamos a ver, tampoco quiero que lo veamos como hay algo bonito donde pues, nos incluimos todos y un niño con discapacidad, no, tampoco. Sí. Sino como un niño que juega básquetbol porque le gusta. Porque le gusta jugar básquetbol. Sí, lo hace ver. No como una escena romántica y hermosa donde, mira, soy muy incluyente y invité a jugar a un niño con discapacidad, ¿no? Así para es. que vean que soy muy bueno y que el niño también tiene mucho poder para poder jugar. No, o sea, se trata de incluir y saber que esta persona, por ser una persona así simple, es una persona. Puede hacer un montón de actividades que pues le competan o que le gusten o que le animen a ser persona, ¿no? Sí, justamente por eso te quería preguntar, porque vi que que manejas esto de la normalidad. Nosotras, tú no tienes una discapacidad, yo no tengo una discapacidad, somos normales. ¿Ellos son qué, anormales? ¿O cómo? ¿Por qué me llamo anormal? Entonces, ese se me hace como que un tema que sí le quiero dar un pequeño espacio, porque eso de la normalidad a mí me tiene muy confundida. Pero, ¿qué te parece si lo platicamos en cuanto vengamos de un corte? Claro. Vamos a dejar descansar a nuestros amigos tantito y ahorita regresamos, pero no se vayan, quédense. Ya
aquí estoy frente a ti, ya no hay marcha atrás. Era una noche tan normal que parecía no tener nada especial. Y de repente fue cuando la vi llegar y así quedé atrapado en su belleza. En un instante pude ver, soy un esclavo de tus ojos y tu piel. Yo no lo puedo esconder. Dame tu mano, sujétate bien, yeah, yeah. Y aquí estoy frente a ti, ya no hay marcha atrás. Solo escucha mi voz y olvida lo demás. Si tan solo tú te atreves, yo te puedo mostrar el camino que te lleva hasta el cielo. Déjate llevar. Estoy frente a ti, no desaprovechemos la oportunidad. Solo escucha mi voz y olvídate de todo lo demás. Te voy a prometer que nunca te arrepentirás de nada. Solamente déjate llevar. Tengo que aceptar que esto es algo repentino, pero vamos a charlar, te invito a una copa de vino. Espero que no creas que soy como los demás, que te han venido a prometer cosas que nunca pasarán. ¿Sabes? Si lo que digo es un poco atrevido, es porque cuando te miro sé que tú sientes lo mismo, sí. Me queda claro que hipnotizado estoy. Ese brillo de tus ojos lo que me atrapó. Será mejor seguir si confías en mí. No quiero hacerte daño, quiero hacerte sonreír. Ven conmigo, escapemos. Solo tú te atreves, yo te puedo mostrar el camino que te lleva hasta el cielo. Déjate llevar. Amigos, pues ya estamos de regreso con Caro Mendoza, socióloga, que nos está hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y nos quedamos justamente en esta pregunta que a mí me causa como ñáñaras en la panza. Yo soy normal y ellos son anormales. ¿Qué pasa con esta palabra? Sí, es esta parte del yo soy dentro de las estructuras normales y ellos son diferentes. Y tiene que ver con esta parte del prejuicio, del estigma y del estereotipo que nosotros estamos brindando a las personas con discapacidad. Uh-huh. Yo inicié con el tema de la normalidad o lo normal, debido a que yo me preguntaba por qué en el cine no hay espacios inclusivos para las personas con discapacidad visual, por ejemplo. O por qué en el cine, hace poco, por ejemplo, fui con mi sobrino al Cinépolis, que tiene el cine 3D. Y queríamos entrar al cine y hubo una polémica porque no, que es muy peligroso para el niño, que no puede entrar a la sala, a la 3D. ¿Por qué es peligroso? Porque es como un juego mecánico de Six Flags, ¿no? Es como el Batman, el Superman. Uh-huh. O sea, perdón, pero me da una risa, porque puro chorro, ¿no? Pura tontería. ¿Qué tiene tu sobrino? Tiene distrofia muscular de Duchenne también. Ajá. ¿Va en silla de ruedas? Sí, sí, de rueda. Uh-huh. Entonces, ahí te quedas pensando,
lo que pasa, y ahí empecé yo a analizarlo desde la sociología, lo que pasa es que los espacios de interacción social están hechos para el normal, no para el diferente. Y pues ahí tiene que ver con la alteridad, el yo, el otro, que está viviendo un espacio, y no están construidos para eso. ¿Y qué es la normalidad? Pues la normalidad pues es un factor que se establece a nivel político, económico y cultural para definir quién puede estar dentro del juego de la interacción social. O sea, quién puede estar dentro del juego de, a lo mejor estar en el cine, a lo mejor en la cafetería, a lo mejor, no sé. Lo normal es discriminatorio, entonces. Y además lo normal no existe. O sea, lo normal es un invento social que normalmente surge también a partir del capitalismo, ¿no? El surgimiento del capitalismo y el neoliberalismo, que define, ¿no?, también esta idea del mercado y quién debe estar dentro del mercado, quién debe funcionar dentro del mercado. Realmente, o sea, suena chistoso, pero nadie es normal, ¿no? Todos somos diferentes. Es que es justo lo que te iba a decir. Diferentes. A mí me gusta tal artista o tal cantante. Creo que es el mejor cantante del mundo, pero si a ti no te gusta, entonces tú no eres normal. Según mi perspectiva. Entonces, eso es lo que yo entiendo por normal, que todos debemos de tener los mismos gustos en el mismo lugar, en el mismo momento, en el mismo centro, situados todos en un mismo mundo, que no permite entonces la interacción con las demás personas. Entiendo eso. Sí, o sea, realmente eso. Y, por ejemplo, hablamos del normal por ejemplo, en la homosexualidad. Cuando hablamos de homosexualidad decimos, es que el normal es el heterosexual, ¿no? Cuando no es cierto, la homosexualidad existe desde hace mucho tiempo, antes de la era moderna, existían los griegos, la homosexualidad existía, pero no es normal, no es... Y pues ya se avalan con las religiones, que no es algo normal y no debe de ser, es algo que un hombre y una mujer deben de estar juntos. Y eso no es cierto, o sea, son personas diferentes que les gusta vivir su sexualidad de manera diferente. En este caso, por ejemplo, los indígenas, ¿no?, que viven una vida diferente a nosotros porque tal vez están arraigados a sus costumbres, pero dentro de la ciudad, eso no es normal, ¿no? ¿Cómo puedes vivir en un pueblo? ¿Cómo puedes vivir con esas costumbres? ¿Cómo puedes vivir con algún lenguaje distinto? Cuando la normalidad no existe, o sea, realmente, o por ejemplo, existen casos de personas sordas que viven como una comunidad, y para ellos el lenguaje de señas es un lenguaje, o sea, es un lenguaje, es una forma de ser y de vivir una vida. Y a veces a ellos les preguntan, dicen, no, es que yo no tengo discapacidad, es que yo soy una persona diferente a ti, ¿no? Y muchas veces me han platicado ese caso, ¿no? Y sí, o sea, es encontrarnos con esa parte que la normalidad, la normalización, es un concepto que nosotros definimos socialmente a nivel cultural, político y económico, para definir ciertos intereses, ciertas relaciones de poder, etcétera, etcétera. Pero no existe, o sea, es un invento, y también es un invento, y cuando hablo de la normalidad hablo también de los espacios que no existen de interacción. ¿Por qué? Porque los espacios están construidos desde el normal, desde el que puede ver, desde el que puede caminar, desde el que no tiene un problema intelectual, desde el que no tiene un problema psicosocial, están hechos desde ahí, ¿no? Por ejemplo, te doy el caso mío. Yo la verdad hace 5 años vivo con depresión y ansiedad. Entonces no es normal que una persona que tiene una licenciatura, que está trabajando en una empresa de un call center, en este caso yo estoy trabajando aquí, es otro tema, no es normal que no se quiera levantar todas las mañanas a la empresa, no es normal que todas las mañanas no quiera vestirse, peinarse, que no es normal que todas las mañanas, o que tenga ataques de pánico, o sea, bueno, obviamente vamos a verlo desde esa parte, no de la enfermedad, sino desde la parte de la normalidad. Sin embargo, es una persona que vive una condicionante, y esa condicionante la hace ser quien es, ¿no?, como persona. Sin embargo, debemos nosotros abrirnos a la apertura. O sea, esas condicionantes dan esas diferencias que te hacen una persona diferente, pero no anormal. No anormal, ¿no? Porque
pues no existe la normalidad, sí, como ya bien decías tú, es un prejuicio, es un estereotipo, es una cuestión que genera discriminación, porque como tú no vives dentro de mi mundo, de mi círculo de la normalidad, donde yo voy al cine mañana y puedo acceder y un chico ciego no, porque bueno, aunque sí existe, ¿no?, ya la audiodescripción, pero pues, o sea, la audiodescripción está en un espacio así, y el cine normal está en un espacio así, ¿estás de acuerdo? Está en un espacio enorme. Entonces digo, no es correcto, ¿no? Y muchas veces dicen, pero es que son las minorías. Digo, no, es que no son las minorías, es que somos todos en un conjunto, y pues de ahí la importancia, pues, nuevamente retomar la de la convención. Sí, ahorita que hablabas de vivir en un contexto, en un entorno normal, te conté que acabamos de ir a la Sierra de Puebla, a las comunidades indígenas. Sí, me disculpo. Y me encantaron las casas de las personas de allá, porque no tienen ventanas y algunas sí tienen puertas, pero algunas no tienen puertas. Por ejemplo, los baños sí tienen su puerta, pero no hay ventanas, y son unos ventanales que pues abarcan prácticamente toda la pared. Entonces regreso yo aquí a la ciudad y veo que hasta ponemos barrotes y ponemos cámaras y ponemos alarmas, porque aquí tenemos que estar encerrados, porque nuestro entorno ya, pues hay mucha inseguridad, hay muchos asaltos, hay muchas cosas de violencia, y allá viven en esta libertad tan padre. Pero una persona que iba ahí con nosotros y me dijo que no son como casas muy normales dentro de que hay, ahorita me acordé de esta palabra de lo normal, porque de verdad que a mí desde qué perspectiva lo estás viendo, y sí se lo preguntamos a una persona, bueno, no se lo preguntamos, le dijimos qué bonito es vivir con esta condición. Dice, pues es que aquí hace muchísimo calor. Entonces, no, y además, ¿cómo nos vamos a perder la vista que tenemos? Si ponemos una cortina, una ventana, dejamos de ver la sierra, dejamos de ver el árbol de papaya ahí enorme. Ay, qué bonito. Y en la mañana, pues lo que hago es estirar la mano y cortar el plátano y comérmelo, ¿no? Y qué bonita normalidad, ¿no? Sí, claro, en un mundo caótico en el que vivimos nosotros, pues, o encerrados dentro de un mundo, y pues no vemos esa parte. Pero pues las grandes ciudades son las normales. Sí, porque son las que construyen un modelo económico, una forma cultural imperante, hegemónico, vamos a decirlo así, si se puede usar la palabra de manera correcta, y entonces las otras partes quedan aisladas. Sí es. Oye, Caro, ¿y por qué discriminamos? ¿Por qué los seres humanos somos así? Es un tema bien complejo, pero creo que tiene que ver con la parte que ya veíamos, con una forma de definir y entender una realidad particular de acuerdo a un modelo económico, político y cultural hegemónico. Si yo discrimino a una persona, ¿tengo miedo de ser como ella, o tengo miedo de enfrentarme a una realidad de mi mundo, o por qué hago eso? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué lo estoy haciendo? Muchas veces también es cierto, y yo me he dado cuenta que muchas veces también la discriminación es una cuestión de desconocimiento. Por ejemplo, en el caso de mi hermano Manuel, cuando él estaba ya en las últimas fases de su discapacidad, porque pues esta es una discapacidad crónica, pues él llevaba oxígeno y aparatos del oxígeno, y la gente volteaba a ver, o sea, las miradas allá. Pero a veces esas miradas yo creo que no eran discriminatorias. Es difícil también ver al ajeno, al diferente, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados, porque estas personas están relegadas, al ver al diferente. O es como cuando vemos a un extranjero, ¿no? El güerito de acá, o el africano. Y te lo quedas viendo, ¿no? Con esas miradas, ¿quién? Entonces creo que es ese desconocimiento y el no ver al otro que existe, pero que ha estado relegado o ha estado apartado. Y cuando lo ves es cuando te genera el ¿qué onda?, ¿no? O sea, es diferente, es distinto, no está dentro de esta realidad, y creo que también tiene que ver esa parte con ese desconocimiento que tenemos, de que siempre vemos a la normalidad caminar por la calle o ausentes normales, entre comillas, y pues ver al otro es diferente. Miren, tu hermano y mi hijo cursaron la misma enfermedad, que es la distrofia muscular. Claro. Tu hermano, dices, ya usaba silla de ruedas al final de la enfermedad. Pues la distrofia muscular
es una enfermedad, bueno, en este caso mi hermano tenía, porque distrofia muscular hay muchas distrofias musculares. Ajá. En este caso era la Duchenne, bueno, esa se descubre en Inglaterra, pero con el paso del tiempo él iba perdiendo la movilidad física, porque obviamente es un atrofiamiento o es cuando se ven debilitando los músculos del cuerpo. Entonces, pues ya empezó a usar silla de ruedas y posteriormente usar oxígeno para funcionar dentro de un espacio no normal, normal digo. Y de ahí empezó esa distrofia, la distrofia muscular. O sea, sí usaba silla de ruedas. Y entonces él salía a la calle y la gente lo veía con silla de ruedas. Mi hijo se resistió a usar silla de ruedas porque sus piernas todavía al final le respondían un poco. Le costaba, tú debes de saberlo, el trabajo que le costaba mantenerse en pie. Y sin embargo lo hacía. Y conocerás el caminar de las personas con distrofia muscular, que es tipo, le llaman de pato, ¿no? Sí. Caminan así como patitos. Pues así él iba caminando mi hermano. Y mi hijo se ponía los dedos aquí en el cinturón para equilibrarse, según él. O sea, no sé qué tantos malabares hacía él para mantenerse en pie. Entonces, movía las pompitas de un lado para otro. Entonces le decíamos que qué sexy se veía, ¿no? Y eso, bromas entre familia. Pero salía a la calle y le gritaban lo que conocemos como gay, pero con palabras groseras, ¿no? Puto, pues. Entonces, marica. Sí, puto, marica, maricón. Entonces, lo que Daniel siempre me decía, y me dejó con esa gran lección, es que dice, no me explico por qué quieren ofenderme las personas con una palabra que a la vez está discriminando y ofendiendo a otro sector de la sociedad que es diferente, igual que yo, pero por otras circunstancias, ¿no? Por preferencias sexuales. Yo lo que tengo es una distrofia, a mí me falta distrofina. Entonces, no sé por qué la gente suele buscar a lo mejor otra anormalidad para poder ofender al otro. Sí, tiene que ver con lo que ya hemos hablado, la discriminación y la normalización, ¿no? O sea, finalmente tú no eres diferente. Por ejemplo, mi hermano tuvo la fortuna de tener una silla de ruedas eléctrica, porque esa se la compró. Súper. Se la dio mi papá, bueno, la compró, de verdad con muchos esfuerzos, pero la compró. Nada barata. Y pues mi hermano tuvo la suerte, pero sí de repente como que eran las miradas, ¿no? De la persona que tiene la silla de rueda eléctrica o el niño de la silla de rueda eléctrica. Ya al final, ya como hablamos de eso, de que la gente se fue acostumbrando, y pues ya era normal ver a Manuel en la silla eléctrica. Pero pues sí tiene que ver un poco con esto, ¿no? Las miradas hacia lo ajeno, las miradas hacia lo diferente. ¿Y por qué? Porque estamos estamos tan interiorizados desde nuestro crecimiento, tan interiorizados de ver una vida diferente, como las personas, por ejemplo, que discriminan, están tan interiorizados, una forma de entender la realidad tan interiorizada a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel etcétera, que al ver al otro les cuesta trabajo entender o les cuesta trabajo ver al otro, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Y también tiene que ver con cuestiones de poder y también tiene que ver con cuestiones económicas, pero pues es ahí ampliar una realidad, ¿no? Si nos vamos a la cultura, tiene que ver con que estamos tan interiorizados. ¿Por qué? Porque a nivel constructo social ha visto una forma de construir una realidad y a partir de eso nos la interiorizamos también nosotros. Siempre la sociedad o lo social es un juego de ires y venires entre una persona y entre lo social, ¿no? O sea, no es ya gratis que nosotros tomemos la combi, pagamos el pasaje, saludemos a Benegano, Sultano, vayamos a trabajar y tengamos ciertas normas. Entonces creo que en parte por eso tiene que ver la discriminación, tiene que ver al otro o al diferente y estigmatizarlo, etiquetarlo. Y aparte sumamos que, bueno, vas creciendo y los medios de comunicación te van enseñando al persona con discapacidad como Teletón, por ejemplo, las películas como El Pobrecito, el Inspiracional, es que si yo quisiera ser como él, porque, o sea, luchó y pobrecito, sí, nació sin dos piernas, sin dos brazos, no ve y no escucha, y sin embargo ha logrado ganar una carrera de los 100 metros, y entonces se ponen entre el pobrecito y después te la cambian a, pero es muy inspiracional, deberías de aprender como que sí, no, lo que ha logrado. Chicos, tiene este acondicionante o ese típicos discursos, ¿no?
chicos, o sea, por ejemplo, Teletón, sus discursos, y dices, ay, no. Por ejemplo, el discurso desde mi tesis del 2014, cuando surgió lo del comité y el informe, pues que mandan a Eugenio Derbez a participar en la Teletón. Entonces habla de que ha habido, y más o menos así es el discurso, no quiero ahondar mucho, ha habido muchas críticas hacia Teletón porque decimos que no estamos en una noble causa sobre la discapacidad, pero no es justo porque el Estado, el gobierno, no olvidamos porque en ese tiempo estaba en auge lo de los 43, que bueno, ese no tiene solución hasta la fecha, ¿no? Y seguir así. Estaba en auge lo de los 43, o sea, donde hay violencia, donde hay 43 desaparecidos y apelan a la discapacidad como que, o sea, pero a pesar de todos estos conflictos, está la discapacidad, que es una causa noble, que es una causa de chicos que quieren llegar a crecer como personas, que quieren desarrollándose, como mediante la rehabilitación. Y entonces, o sea, dices, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, la causa noble, o sea, la causa triste y nefasta de la sociedad es lo de la desaparición de los 43, lo de la violencia, el narcotráfico, pero hay una parte noble, una parte buena onda, que nosotros todos deberíamos colaborar y ser solidarios, usando la solidaridad incluso de manera equivocada para una noble causa. Casi como con chantaje, ¿no? Sí, claro. Si no das, no eres buena persona. Y no, o sea, tenemos que entender que la discapacidad no es una cuestión de solidaridad, no es una cuestión de buena onda, es una cuestión de derechos, exactamente así. De derechos humanos. Sí, es lo que te iba a comentar. El chico en silla de ruedas que logra terminar una carrera universitaria, no le vamos a aplaudir porque él tenía intelectualmente todas las mismas capacidades que el chico que no anda en silla de ruedas para terminar una carrera. Espero no estar diciendo sandeces, si no tú ahorita me cacheteas, ¿eh? Pero el chico y si lo logró en cuanto a la accesibilidad y la movilidad que él tuvo para llegar a la escuela, pues no es una gracia, porque el gobierno tendría que haberle puesto rampas o la propia universidad. Y lugares accesibles para que él pueda llegar a su escuela y hacer sus estudios. O sea, no es una gracia porque por el hecho de que sea una persona con discapacidad y termine una carrera, ¿no? Es muy aplaudible y muy loable, porque que un chico termine una carrera, pues siempre es de felicitarse, pero no por tener discapacidad, sino porque tenía los elementos intelectuales para terminarla. Yo creo que el chico no quiere sentirse, me están viendo como algo raro, porque terminó una carrera, entonces sí soy especial o no soy especial. No lo eres igual que todos, o sea, eso es lo que queremos, la equidad y la igualdad. Pudiste terminar tu carrera porque tenías los elementos para hacerla. Y si te aplaudimos porque lograste llegar todos los días de tu casa a esa escuela, cruzando 20 escaleras con tu silla de ruedas, pues más bien es una vergüenza para el gobierno, ¿no? Sí, o sea, para que no te haya dado porque, por ejemplo, yo tengo a mi mejor amigo que también estudia dentro de mi generación, y nos fuimos a la UNAM de movilidad estudiantil. Entonces era complicadísimo para él las escaleras del metro o incluso ir a la facultad, porque la facultad, o sea, tiene unas super rampísimas, y además el primer día, en la mañana nos tocaba hasta el tercer piso, y luego era estadísticas, o sea, acabarla, ¿no? Sí. Y entonces pues a él le costaba mucho trabajo, y uno en nuestra mente de manera normalizando, y no, es que, o sea, luchó un montón, y ve, a pesar de las adversidades, de no poder, de las dificultades de la comida, las dificultades del metro, las escaleras, y además la super rampísima, y ir al tercer piso, no, o sea, es un luchador, es un grande, cuando no, o sea, no, qué pena, qué triste que no haya los elementos inclusivos o accesibles dentro de un espacio para que pueda ir y desarrollarse, porque es un derecho. Es un derecho el que él tiene. Estudiar, ¿no? No estamos buscando un estudiante superdotado, ¿no? Que logró todo eso, casi Superman. Estamos buscando simplemente un chico que tenga acceso, como todos sus demás compañeros, al estudio. Nada más. Yo, no sé cuántos años tiene que la Facultad de Filosofía y Letras puso su elevador en la facultad.
Justo cuando yo entré, pues ya tenía como 6 años ese elevador. Y cada vez que voy a la facultad, que cada vez es menos, paso a ver el elevador si está funcionando. Y debo de decir que sí, siempre está funcionando el elevador y es accesible para el que lo necesite usar. Y me encanta que la comunidad estudiantil que no lo necesita, no lo utiliza. Sí, o sea, respetuosa. El chico dice, no, pues yo sí puedo subir, ando cansadón, pero pues no Que importa, fíjate ¿no? que también eso no es tan positivo. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos hablando de si no quiero usar mal, la inclusión excluyente. Ujú. La persona con discapacidad, como tiene una discapacidad, entonces debe tener el acceso a entrar. Por ejemplo, una vez fui a las jornadas de discapacidad que hace el CAD de la UNAM, que justamente nació en la facultad, Ajá. en la Facultad de Filosofía y Letras. Y decían, que puede pasar fulano, merengano, y a un chavo que era ciego, tú pásate así. Y nosotros teníamos que anotarnos, pero él, porque tenía discapacidad, podía pasarse. Ujú. Y me acuerdo que un intérprete dice, pero ¿por qué él sí lo puedes pasar así y nosotros no? Es que así no debe ser, eso es segregar. Porque finalmente estás haciendo la diferenciación. Sí. O sea, al Híjole, final qué difícil. Ajá. estás diferenciando y segregando. Tienes razón. Bueno, híjole, Aunque qué sí tema debe haber tan... respeto, ¿no? Porque finalmente en una sociedad como la mexicana, Ujú. Pero es que lo que te comento, por ejemplo, del elevador, yo lo he utilizado adrede. Me subía yo a ver si había alguna autoridad que me dijera, tú no lo puedes usar. Claro. Y no, o sea, realmente todos lo podemos usar. No existe un letrero que diga exclusivo para personas en silla de ruedas o exclusivo para personas con discapacidad. Lo puedo usar. Me da gusto la iniciativa de los mismos estudiantes de decir, no lo voy a utilizar porque no lo necesito, lo voy a dejar por si alguien más lo requiere, ¿no? Si fuera, estuviera ahí el letrero de que prohibido que Susana y sus compañeras lo utilicen, entonces sí pensaría yo en segregación o en exclusión. Pero no, bueno, de esa manera lo vemos diferente, ¿no? Porque pues, también hay que entender esta parte, ¿no? O el hecho tan solo de las despensas, ¿no? También es esta idea de segregación, o sea, a ti se dispensa, a ti no. Y hay un montón de casos, ¿no? Y pues son cosas que yo pues he notado, por ejemplo, en el cine, ¿no? Otra vez el caso del cine. Están las personas con discapacidad, hasta abajo. Sí. Y las otras, pero está así el primer lugar de las personas y las otras hasta arriba. Entonces, el niño con discapacidad, que en el caso es que llevamos siempre a mi sobrino, abajo con la silla, los demás hasta arriba. ¿No? O sea, y termina el niño con los ojos dañadísimos, ¿eh? Si no tenía discapacidad visual, en el cine la va a tener, porque esa distancia que tienen para ver, o sea, ya te dimos un lugar, te aguantas y ahí como y veas. les decimos, me ha tocado el caso de decirle, oye, pues de cualquier modo, pero ahí está, o sea, ahí está. O sea, pero no está de manera correcta. Sí, exactamente. O por ejemplo, me ha tocado el caso del metro, ¿no? Todo tiene rampas. Bueno, todo tiene escaleras y todo eso, pero al final hay una rampa. Y dices, ok. Ajá, sí. Ok, ¿esto qué tiene que ver? Sí, ¿no? eso pasa estaba porque ya lo quitaron, ya lo arreglaron. ¿Y qué crees? Que yo mandé ahí al metro una nota y creo que a lo mejor me hicieron caso. En Centro Médico, subes, están las escaleras, pero eso sí, cuando llegas arriba de las escaleras te ponen su rampa bien bonita. Sí. Entonces, ¿cómo subió la persona en silla de ruedas para poder utilizar esa rampa? Yo Eso no sé. en Chapultepec. Ajá. O sea, estaba saliendo de la feria y pues ya nos cruzamos para tomar el metro. Ajá. Y ahí me tocó ver eso. Y le Sí, tomamos son fotografía. incongruencias. Es que nada más se cumple por cumplir. O sea, nos están exigiendo que aquí en la convención dice que tenemos que poner rampas, pues ponla. Pero hay escaleras, no importa, tú ponla y ya cumplimos. Y luego se toman la foto típica Sí. del gobierno, que ya hice todo, ya cumplí. Sí, ya no me papá molestan gobierno, a mí. por favor, echa un ojo en eso. Y ¿qué crees? Que ya se nos acabó el tiempo y tengo un montón de preguntas, pero entonces las vamos a tener que seguir contestando poco a poco, a lo mejor a través de la página de Dianel. Sí. Pero Caro, ¿qué mensaje le dejas a la audiencia que te escuchó hoy? Pues sí, que les invito que lean la convención, que no voy a decir que se la aprendan de manera tajante, pero sí es una manera de conocer nuestros derechos, es una manera de abrirnos a perspectivas nuevas sobre la temática de discapacidad
y dejar de lado un poquito el enfermo o la enfermedad o la persona que es diferente por una condición física distinta, dejarlo a un lado y abrirnos a otra apertura del ser como esas personas, del hablar como esas personas y entender su lenguaje, un poquito la empatía también, lo que yo al principio dije, no, la sensibilización, ¿no? Y bueno, no es que no haya dicho que no, pero sí la empatía y el entender que a veces los espacios de interacción social no están dentro de una realidad que se vive socialmente, para los que le llaman las minorías. Y ese es el mensaje que les puedo brindar. Espero que les haya gustado mi participación y que tengan un bonito día. Nos gustó mucho, Caro. Muchas gracias por haber venido. Nuevamente un saludo a Fer. Y te quiero mucho, mi niña. Y nos vemos la próxima semana porque vamos a hablar de depresión. Y que también es un tema que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Gracias, amigo, por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un bonito día. Y Lalo, ya acabé. Frente a ti ya no hay marcha atrás. Era una noche tan normal que parecía no tener nada especial. Y de repente fue cuando la vi llegar y así quedé atrapado en su belleza. En un instante pude ver, soy un esclavo de tus ojos y tu piel. Yo no lo puedo esconder. Dame tu mano, sujétate bien, yeah, yeah. Y aquí estoy frente a ti.